Vimos lo que fue investigación de mercados cualitativa, que se centra en la realidad humana y social. También vimos lo que es la investigación cualitativa. Se busca el conocimiento más profundo del consumidor, el por qué y por qué lo hace. Ok, ¿y en qué difiere la investigación cualitativa de la cuantitativa? ¿Cómo, profe? ¿En qué difiere la investigación cualitativa de la cuantitativa? En que es se mide por el cuánto porcentaje, y el otro es información de objetividad. Ok, Bueno, bien, muchas gracias. Por acá, caballero. La investigación de mercados cualitativa nos habla de números. No, ¿cuáles son? Se podría decir que es como teoría. Y la información cuantitativa se puede medir a través de números. ¿Cuánto es? ¿Cuánto mide? ¿Cuántas personas hay dentro del mercado? Y esa no es información. Sí, son informaciones los dos, pero solo que una se puede medir por números. Y la otra simplemente no se puede medir con números. Se puede medir. Ya me hice bolas. Dice que la investigación de mercados cualitativa busca conocimiento más profundo del consumidor. Ajá. No solamente el entender qué hace, sino por qué lo hace. ¿Qué serán cuáles serán los insights que necesitamos para conocer nuestra estrategia de marketing y publicidad? Es la cualitativa. Y ahora que ya leyó el concepto, ¿cuál es la diferencia? Ok, a ver. Las dos tipos de investigaciones, de alguna manera, nos permiten obtener ciertos números. Vamos a conocer cuántas personas consumen agua por salud, cuántas personas consumen agua por hidratarse. Ambas de alguna manera nos arrojan un dato numérico, pero la investigación cuantitativa tiene el propósito de investigar más aspectos medibles. ¿A qué voy con esto? ¿Cuántas personas consumen agua, sin importar cuál sea la razón? ¿Cuántas personas consumen 3 litros de agua? Punto. ¿Cuántas personas compran botellón a la semana? ¿Cuántas personas visitan cierto lugar? ¿Cuántas personas van al médico? ¿Cuántas personas viven en cierta localidad? ¿Cuál es el volumen de ventas de un yogur? ¿Cuál es el volumen de ventas del agua? ¿Cuál es el volumen de venta de gas? La intención de la investigación cuantitativa tiene que ver con medir, contar cuántas veces se replica una situación. La venta de un producto, el consumo de un producto, la asistencia a un determinado lugar. La investigación cualitativa tiene que ver con atributos, características, situaciones. ¿Por qué esas personas que visitaron 20 veces el hospital en el mes lo hicieron? Ya sabemos que 100 personas visitaron 100 veces el hospital. Ahora hay que saber por qué. Lo visitaron por chequeo general, lo visitaron por infecciones, lo visitaron por accidentes. A eso se refiere justamente la investigación cualitativa, saber el por qué como consumidor hacemos lo que hacemos. ¿Algo que quiera complementar a lo que vimos en la clase pasada? ¿No? Ok.
La investigación cualitativa tiene las siguientes características. Como objetivo, ya lo habíamos mencionado, bueno, Jacqueline lo había mencionado hace un momento, el objetivo de la investigación cualitativa tiene que ver con ahondar, profundizar, indagar más en la obtención del conocimiento y en el aprender cuál es la necesidad de los clientes, cuáles son sus motivaciones, sus aspiraciones, su dolor y qué les puede llevar a reaccionar en favor de un determinado producto o servicio. Retomando lo que les comentaba hace un momento, ¿por qué consumimos agua Ciel? ¿Por qué consumimos agua Bonafón? ¿Por qué optamos por comer papas fritas o fritos o churrumais o chetos? Como adultos, si comemos estas frituras, ¿qué es lo que nos interesa en cuanto a las frituras? La textura, el sabor, la practicidad, el que no nos embarre los dedos. ¿Qué buscamos en una fritura de esta índole? Esto, al determinar el qué buscamos, ayuda justamente a saber por qué lo hacemos. ¿Por qué compramos chetos? ¿Por qué compramos fritos? ¿Por qué compramos churrumais? ¿Por qué compramos papas zarandeadas? ¿Por qué consumimos jabón Foca? ¿Por qué consumimos jabón Ariel? ¿Qué nos lleva a inscribirnos cada año en el gimnasio? ¿Qué nos lleva a asistir durante todo el año al gimnasio? ¿O qué nos lleva, en vez de ir al gimnasio, ir a CrossFit? ¿O ir a Zumba? ¿O ir a natación? El objetivo de la investigación cualitativa tiene que ver justamente con, como señala el concepto, comprender, saber por qué el consumidor opta por un producto distinto al nuestro, por qué el consumidor adquiere el producto con determinada frecuencia o por qué el consumidor prefiere la presentación de 750 mililitros a la presentación de litro. Como empresa, la investigación cuantitativa nos va a permitir saber cuál es el volumen de ventas que tenemos al mes. La investigación cualitativa nos va a permitir saber por qué tenemos ese volumen de ventas al mes. Y dentro de la investigación, de la indagación que realicemos, puede ser posiblemente porque nos quedamos con insuficiente inventario y a la tercera semana pues ya no podemos vender más porque ya no tenemos inventario en las tiendas. O posiblemente porque a una calle se nos colocó una tienda muy similar a la nuestra que ofrece estacionamiento gratis y nosotros no tenemos estacionamiento, o bien ofrece otra línea de productos complementarios que nosotros no tenemos. Previamente sabemos que tenemos un volumen de ventas limitado cada mes. Con la investigación cualitativa sabremos por qué tenemos esa venta. En la investigación cualitativa, la muestra generalmente se obtiene en números pequeños. Habíamos comentado justamente que puede ser como máximo 10 personas, pero preferentemente entre 3 y 4 personas. Esto con la intención de obtener una mayor proximidad a la información real. La clase pasada comentábamos que uno de los mecanismos para realizar una investigación cualitativa es la entrevista directa, la entrevista personal con el cliente. Vamos a entrevistar de uno en uno. Nuestra muestra inicial va a ser esa persona y esa entrevista va a durar quizás 5 minutos. Cada 5 minutos vamos a tener
a otro entrevistado. Si los concentramos en una sola sala, ok, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser quizás hasta 5 o 6, pero todo depende justamente de la interacción que se va a tener con los encuestados, la habilidad que va a tener el moderador y el tipo de información que vamos a recabar. Posteriormente tenemos la información captada. Esta información que se obtiene mediante este tipo de investigación de mercados es subjetiva. Esto quiere decir que únicamente vamos a obtener palabras, comentarios, oraciones que nos van a permitir captar cierta información psicológica y sociológica del consumidor y mediante estas conocer con una mayor profundidad las motivaciones, la cotidianidad y la expectativa del consumidor. Pero al final el análisis que se haga de la información va a ser meramente de la percepción que tenga el que analice dicha encuesta. ¿A qué voy con esto? Si dentro de la información recabada se encuentra una persona que externe, que compra un producto por costumbre, otra persona que nos dice que compra ese mismo producto por tradición, otra persona que nos diga que compra ese producto porque le genera confiabilidad, ya que lo ha usado durante generaciones. Al final, estas tres preguntas, más bien esas tres respuestas, son diferentes. Pero el que analiza la información puede englobar esas tres opciones en una sola. Recordemos, el que la usa por costumbre, el que la usa por tradición o el que la usa porque le ha generado confiabilidad durante 10 años. Al final, la interpretación, la subjetividad del análisis de la información puede ser que la usa por tradición. Puede tomar una de las tres opciones y englobar tres respuestas. Esa es una característica que tiene justamente el análisis cualitativo, en el cual la información captada es principalmente subjetiva, interpretativa o interpretada más bien por el analista de la información. Posteriormente tenemos como finalidad de la investigación cualitativa que emplea una metodología de análisis en la cual se indica una obtención de la información lo más detallada, lo más precisa posible, que nos permita justamente conocer y comprender al encuestado, al consumidor, partiendo justamente de la experiencia, la percepción, la interpretación que ha tenido con el uso de un producto o un servicio. Y ahí se menciona justamente un ejemplo. En el lanzamiento de un nuevo producto, la investigación de mercado cualitativa nos ayuda a saber cuáles son las primeras impresiones, cómo reaccionan y por qué. La investigación cualitativa, en la finalidad que va a buscar justamente, es indagar en cuál es principalmente la impresión, el grado de satisfacción que tiene un cliente, que tiene un consumidor sobre lo que nosotros estamos ofertando. Cuando se abre un nuevo establecimiento, independientemente de que ya se realizó una investigación previa para ver si es oportuno o no colocar ese lugar ahí, a la salida se hace un análisis de la experiencia que tuvo el comensal o el consumidor en ese establecimiento. Un ejemplo de esto
No sé si recuerdan las taquerías de Don Pastor hace más de 10 años. ¿No? Ok. Las taquerías comenzaron como todas las taquerías al pastor que puedan existir, sin un concepto claro. Era, bueno, digamos que era la contraparte de la oriental. Eran unas taquerías que tenían colores homogéneos, que tenían uniformes, que tenían mesas de cierto estilo y hasta ahí. No había un distintivo en los tacos Don Pastor. Actualmente, si les pregunto por el concepto de los tacos Don Pastor, ¿qué me dirían? No están tan participativos que no los escucho a todos. ¿Qué me diría usted, Gonzalo, de los tacos Don Pastor? Del concepto del establecimiento. Jaime, Jacquelina, usted, caballero. ¿Cómo? Creo que no hemos consumido el taco Don Pastor. Pero han pasado. Yo solo digo el logo. Que es un nombre fortachón. Y no ha visto los establecimientos. Y sepas, en la prolongación de la Reforma, Ajá. hay un pastor. No son mis rumbos. Me estoy confundiendo, es lo que dice, pero con eso es en tonos verdes, me parece. Entonces quizá los tengo. Tiene un concepto de vecindad. Y sí maneja colores un poco llamativos. Ok, les comento. Es conocido a nivel nacional que somos taqueros. Y cada región tiene sus tacos en particular. Pero si preguntamos de manera general, ¿cuáles son los tacos consumidos en toda la República? Pues podemos decir tacos de asada y tacos al pastor. En toda la República no. Los tacos al pastor nada más se consumen en Puebla. Y ahorita ya en otras regiones, pero es más en Puebla. Los tacos al pastor y los tacos de asada son los conocidos o consumidos a nivel nacional. No importa si estás en Tuxtla, en Chihuahua, en Durango, hay tacos al pastor y hay tacos de asada. La taquería Don Pastor surgió justamente con la idea de ser rival, al menos en Puebla, porque es un concepto poblano, de las taquerías árabes, principalmente de la oriental, y hay otra también fuerte, no me acuerdo ahorita el nombre, pero la más conocida es la oriental. Entonces surgió con la idea de ser la contraparte de los tacos árabes, pero necesitaban un concepto. Don Pastor tenía ya como 5 años operando en el mercado, pero nomás no despuntaba. Entonces contrató a un conjunto de mercadólogos en el cual investigaron, bueno, nos mandaron a investigar y detectaron que para las taquerías, si van a hablar de cierta especialidad, se requiere un concepto en particular. En este caso, con la taquería La Oriental, hay un concepto. Hay un concepto de tacos árabes, hay un concepto, bueno, de tacos árabes, de tacos del Medio Oriente, que su origen es el Medio Oriente. Hay un concepto de serenidad, tranquilidad, un concepto familiar. Y buscando justamente ese concepto, la primera propuesta que hubo era de una taquería que estaba ubicada sobre Calzada Zabaleta, por la Universidad Madero, más o menos por esa altura. Y yo cuando fui,
la verdad, me sorprendí porque era un concepto bastante arriesgado. Entras a una taquería Don Pastor y lo primero que te topas es la pared de fondo pintada como si tuviera una reja de tablas. Unos gatos caminando sobre la reja, unos tendederos que veías en los edificios de atrás, digamos, con calzones, pantalones y demás. Como decoración, unos cilindros de gas, y los baños, más bien, y las lámparas, eran varios focos colocados como en esas tinajas para lavar ropa de aluminio. Y vas a los lavamanos de los baños y los tubos están expuestos. Y el lavadero es justamente otra tinaja de esas de aluminio. Entonces, el concepto es de esas vecindades, de esos barrios pobres de las películas ochenteras. Exactamente. Entonces, fue un concepto muy arriesgado, pero creó justamente esa sensación de que estabas comiendo tacos de la calle, aunque no eran de la calle. Estabas consumiendo tacos en una vecindad de quinta, cuando no era así. Y una vez que funcionó ese concepto, comenzaron a replicarlos ya en otras sucursales. Y a lo que quiero llegar es que cuando inauguraron justamente la taquería de Zabaleta, a la salida te hacían una pequeña encuesta de cómo te había sentido, qué te había parecido el servicio, qué te había parecido el concepto, si regresarías y qué crees que le hacía falta al menú. Esta información ayudó a generar un concepto más definido de la taquería, porque dentro de lo que había, de lo que me acuerdo que había en el menú era básicamente tacos al pastor, tacos de longaniza, tacos de machitos, y creo que nada más uno o dos platillos tipo alambre, gallito, esos. A mí en lo particular me causó un poco de ruido la combinación de alambre y al pastor con machitos, trompa, lengua y nenepil. Si quitaran de alguna manera todos los, es mi opinión personal, los platillos, los alambres, gallitos, burritos y no sé cuántos hay, como que entraría un poco más el concepto de tacos de vísceras, machitos, lengua, trompa, nenepil, cachete. Pero al momento de combinarlo con los alambres, como que ya, al menos a mí, ya me generaba un choque de concepto. Si lo que querían era justamente manejar ese concepto de taquería de barriada, creo que los alambres entran como en una categoría más gourmet, creo yo. Como que no es un platillo que encuentres tan fácilmente en los tacos de caseta de cualquier barrio, en lo particular. Y es... Sabemos que los tacos al pastor son al carbón. En trompo. Son de trompo. ¿Y habla usted de los tacos de cachete? Lengua, trompa y nenepil, sí. Por ejemplo, los de lengua son al vapor, o hervidos. Y los de machitos, yo tengo de las ferias de acá de Puebla, que van fritos. Ajá. Entonces, son combinaciones como que no hay una uniformidad. Por ejemplo, nosotros metemos molotes. No podemos meter algo de vapor, porque yo, como dice, personalmente siento que sale sobrando eso. Y se duplica el trabajo. Exactamente. ¿Sí? Utilizas aceite y nada más. Para freír pelunas, para freír tus tostadas, para freír tus tacos dorados, para freír tus molotes. Está el adobo para las chanclas. Es lo único que tenemos. Ajá. Siento yo que si vamos a meter tacos de lengua, vamos a meter tacos de tripa, vamos a meter... Duplicas trabajo
y creo que saldría sobrando y necesitas más espacio para poder realizar ese trabajo. Bueno, con esos dos puntos de vista, de alguna forma, esa información sirvió justamente para definir un poco más el concepto de los tacos. Y ahí van justamente, por un lado, la entrevista cualitativa y por otro, la entrevista cuantitativa. Al momento de evaluar cuál era el flujo de personas, estamos hablando de cantidad. Y al identificar o consultar cuál era la percepción, qué cambiarían, cómo se sentirían, estamos hablando de una entrevista cualitativa. Y este es justamente el propósito que tiene este tipo de investigación, conocer más la percepción del cliente para mejorar distintas cosas en el negocio. O inclusive para quitar productos. Pasó con el concepto de McDonald's. Ajá. En el concepto original que fue en San Bernardino, tenían a la carta, aparte de las hamburguesas y las papas, tenían sincronizadas, burritos, me parece que malteadas, y no sé qué más. Llega Ray Kroc, empieza a indagar, a hacer estos estudios en conjunto con los hermanos, entonces se dan cuenta que el boom, que lo que llamaba la atención a las personas eran las hamburguesas, las rapidez con las que se hacían. Entonces, de alguna manera, esta investigación, este tipo de análisis, hizo que desplazaran los demás productos y se centraran en mejorar y optimizar el producto potencial. Sí, tiene distintas aplicaciones y justamente todas van enfocadas a mejorar el servicio del negocio. Mejorarlo en distintos rubros, como habíamos mencionado, incluir productos, quitar productos, cambiar personal, mejorar el servicio, mejorar la rapidez. Al final tiene la intención justamente de mejorar partiendo de la percepción que tienen los consumidores de los productos. Como siguiente aspecto, tenemos que, al ser la actitud un estado mental, un análisis o un asunto personal, hay distintas maneras de medir justamente las actitudes de las personas. Y esta medición de actitud nos ayuda justamente a identificar cómo percibe o cómo percibimos el medio ambiente como consumidores y encauzar de la mejor manera las acciones de la empresa, las acciones de los establecimientos para responder de una manera más satisfactoria a el conjunto de consumidores o clientes que tiene un establecimiento. Esta medición de actitudes parte justamente de una categorización de las percepciones. Dentro de las escalas que habíamos visto con las entrevistas o las encuestas cuantitativas, habíamos comentado justamente rangos: bueno, malo, regular. Una calificación entre 1 y 10, siendo 1 más desagradable y siendo 10 más agradable. De esta manera justamente comienza a medirse la percepción que tenemos o que tienen los clientes de un producto, de un servicio. Las actitudes pueden ser actitudes afectivas, cognitivas o de acción e intención. Estos tres tipos de actitudes van directamente relacionadas con el estímulo que provoca un producto o un servicio en los consumidores. Al hablar de una actitud afectiva, es que provoca una reacción emocional. Puede ser una reacción de desagrado, una reacción de comodidad,
una reacción de felicidad, una reacción de satisfacción. Una actitud cognoscitiva lleva a la persona a racionalizar la experiencia, a racionalizar el producto. Y una acción de acción o intención va enfocada a que nosotros como consumidores o adquiramos un producto o nos vayamos del establecimiento. Como les señalaba anteriormente, los análisis cualitativos se pueden realizar, bueno, todas tienen que ver con una relación directa con el individuo. Y pueden ser mediante encuestas, puede ser mediante la observación o puede ser mediante la respuesta a los estímulos. Cada una de ellas nos puede servir para atacar o analizar más bien los tres tipos de actitudes o alguna de estas. Generalmente la observación de lo que llaman, se me fue el término, cliente fantasma. El cliente fantasma es una herramienta que se ocupa justamente para realizar los análisis cualitativos. Y un cliente fantasma es aquel que está dentro del establecimiento haciéndose pasar por cliente cuando realmente no lo es. Y un cliente fantasma, su intención es justamente analizar todo el comportamiento que tiene un usuario al momento de entrar al establecimiento. Puede ser que se ubique desde la entrada haciéndose pasar como un cliente en espera, o bien que ya se encuentre instalado dentro del establecimiento o de la tienda. Y si hablamos de una tienda de artículos o de obsequios personalizados, una acción afectiva tiene que ver con la manera en la que reacciona el cliente al entregarle su producto. No sé si en redes han visto varios TikToks o videos en donde a ciertas personas les entregan obsequios hechos con prendas de algún familiar ya fallecido, o les entregan pinturas en donde tienen como referencia la foto en donde no está una persona y una foto del fallecido. Y vinculan las dos fotografías, hacen montaje de las dos imágenes y entregan una pintura, entregan un collage de fotos, etc. Independientemente de que el vendedor tiene contacto directo con el cliente, muchas veces el vendedor, su intención no es prestar atención a la reacción que tiene el cliente al momento de recibir el obsequio. Y para eso está justamente el cliente fantasma. Se hace pasar por cliente, pasa después de ti, para poder analizar cuál es tu reacción al momento de que te entregan un oso hecho con las pijamas, un oso hecho con los suéteres, con los pantalones, del familiar que ya no tienes. Y al momento de ver tu reacción, independientemente hay un carácter emotivo, porque esas prendas tienen importancia para él. Pero si su reacción se desborda al llanto, eso quiere decir que tu oso está bien hecho. O que si los defectos que tiene no son lo suficientemente notorios como para que lo primero que vea el cliente sea eso. De igual manera,
al momento en el que reacciona al entregarle algún proyecto. Generalmente esto tiene que ver mucho con las experiencias que tienen los clientes al momento de interactuar con tu producto o tu servicio. Y posteriormente, si eres lo suficientemente empático y conectas emocionalmente con las personas, puedes tener una pequeña charla con ellos y puedes realizarle una entrevista, obviamente no notoria, no evidente, para obtener un poco más de información. Y ahí estamos teniendo justamente una actitud afectiva a ciertos artículos. Por ejemplo, hay quien compra productos simplemente por recordar las experiencias que tuvieron con los padres, que tuvieron con los abuelos, que tuvieron en algún viaje. Puede ser que se obtenga mediante la mera observación o bien mediante alguna entrevista. La actitud cognoscitiva, al momento en el que el cliente experimenta la recepción del producto o el disfrutar del servicio, si el cliente reacciona de manera analítica, de manera racional, entonces estamos teniendo como respuesta que la situación al cliente lo hace pensar si está satisfecho o no está satisfecho. Al momento en el que reacciona emocionalmente, para bien o para mal, estás generando una emoción en el cliente y por ende o tu servicio fue bueno o fue malo. Si al contrario lo haces razonar, es porque tienes muchas áreas de oportunidad y habrá que indagar en qué aspectos no estuvo satisfecho ese cliente. Y esto puede ser que al momento de la entrevista, cuando salga del establecimiento, si le preguntas cómo se sintió, y así se tarde 30 segundos pensando, está evaluando qué pesa más, lo negativo o lo positivo. Si de momento te responde muy satisfecho, contento, entonces hay una actitud afectiva. Si lo haces razonar, tienes que valorar o tienes que evaluar la respuesta que te dé para comenzar a indagar posteriormente en que tienes varias áreas de oportunidad. Y por consiguiente, acción o intención. Aquí si lo manejas a manera de encuesta, si la pregunta es, ¿usted regresaría? Y la respuesta es inmediatamente sí, entonces lo más probable es que lo veas en días posteriores. Si tiene una reacción cognoscitiva, aunque te responda positivamente, no hay una actitud de reacción o acción. Lo más probable es que no regrese ese cliente. Y al momento de analizar una situación mediante la observación o recabar datos mediante la observación, vas a ver o vas a identificar qué clientes regresan y qué clientes no regresan. En ese sentido, nos podemos apoyar de situaciones o recursos tecnológicos para estar evaluando las cámaras, si es que no tienes el personal para que esté atento al acceso de los clientes. Al igual que la investigación cuantitativa, la cualitativa tiene algunas ventajas. Y estas ventajas son justamente, como ya hemos señalado, nos permite entender cuáles son las necesidades que tienen nuestros clientes y cuáles son sus patrones de comportamiento. Recordemos que el patrón de comportamiento es justamente el por qué hacemos lo que hacemos. Seguramente todos consumimos refresco, pero hay quien consuma menos o más refresco, hay quien consuma refresco de cola, refresco de naranja, refresco de toronja, de limón. ¿Por qué consumimos esos refrescos? ¿Por qué optamos por la marca Pepsi y toda su línea y no por la marca Coca y toda su línea? ¿O por qué no optamos por refrescos importados? ¿Qué nos lleva a comportarnos de cierta forma con ese producto en particular?
¿Qué presentación es la que compramos y por qué compramos esa? La investigación cualitativa permite justamente comprender el comportamiento del consumidor. La siguiente, se puede conocer lo que el cliente piensa y cómo perciben estos los productos o servicios de una empresa. Si se realiza mediante los grupos focales o la observación, vamos a conocer justamente la reacción que tienen los clientes hacia algún producto o servicio. Y mediante una entrevista conoceremos las razones del por qué actúan de tal manera. Sirve para entender la eficiencia de tu planeación de negocios y para saber cuáles de tus estrategias no están funcionando. En ese sentido, retomando lo que veníamos comentando de los tacos Don Pastor, posiblemente ellos tendrían un concepto en el cual era rescatar de la gastronomía nacional esos tacos callejeros. Y su idea era pues, rescatar varios de los tacos independientemente del pastor, darle el reconocimiento a los tacos de vísceras y subirlos de nivel o categoría. Después de la entrevista, después de la investigación cualitativa, se dieron cuenta que esa estrategia no iba a funcionar a largo plazo, que esas estrategias les iban a generar contratiempos en los procesos o en la atracción del consumidor. Y al igual que como comentó Rodrigo con McDonald's, se enfocaron en especializarse en tacos al pastor y sus variantes y dejaron a un lado todas las líneas de productos complementarias. La siguiente te ayuda a saber cuáles son las estrategias de marketing que están teniendo un impacto positivo en los consumidores, que va muy de la mano con la anterior. La anterior nos ayuda a identificar las fallas y la cuarta, bueno, identificar los aciertos que hemos tenido. Y la última, te ayuda a saber si existe demanda o no de un producto o servicio en el mercado. Esta, pues, complementando justamente una investigación cuantitativa. De manera particular, acá tenemos algunos puntos de para qué nos son útiles este tipo de investigaciones. De manera inicial, encontramos que es útil para conocer cuál es la percepción que los consumidores tienen de nuestra marca. La imagen que transmitimos como empresa. Y si de alguna forma el concepto, la imagen que el cliente tiene, es la misma que deseamos proyectar. Este tipo de investigación nos permite descubrir cómo la audiencia, cómo el público, cómo el cliente percibe en general el producto, el servicio y el valor. Dentro de esta categoría, hablamos de lo que se conoce como relaciones industriales. Las relaciones públicas, de alguna manera, es qué tan popular somos como empresa con los clientes y con los proveedores y la competencia. Las relaciones industriales van más allá de la primera imagen que tenemos. ¿A qué voy con esto? La imagen pública básicamente es cómo te percibe la empresa a partir de tu personal responsable de generar relaciones sociales. La imagen pública es el global. ¿Cómo te percibe como marca, como empresa, como equipo de trabajo? La imagen pública es qué imagen aporta para el público en general
el que la empresa sea socialmente responsable. ¿Qué impacto, qué imagen genera en el público el que la empresa cada año done cierto porcentaje de sus ingresos a alguna causa? ¿Qué imagen provoca el que sea un producto que apoya o impacta en la salud, pero patrocina eventos masivos donde se vende alcohol? ¿Qué imagen, qué concepto genera en la población, en los clientes, una empresa que dice ser socialmente responsable, pero la cachan tirando material residual a ríos? Eso tiene que ver con la imagen pública. Perdón, con la imagen industrial, la razón industrial. Otra cosa, sé que son productos diferentes, pero si yo les pregunto, ¿cómo me describirían a los repartidores de Coca-Cola y cómo me describirían a los repartidores de Bimbo? Posiblemente la imagen que tengan en su mente es los uniformes de Coca deslavados, los uniformes de Coca sucios, las botas todas peladas y despintadas. Y si les pregunto cómo me describirían a los repartidores de Bimbo, uniforme pulcro, limpio, bien planchado, zapatos bien boleados, bien peinados, amables, atentos, y los de Coca un tanto groseros. Y algunos hasta con corbata. Y algunos hasta con corbata. Eso tiene que ver con la imagen industrial de la empresa. Y este primer punto es cómo percibe el público a la marca, al producto y a la empresa. Y requerimos saberlo porque muchas veces el concepto que se tiene de un producto, aunque provenga de la misma empresa, puede ser diferente a la percepción que se tiene de otro producto. Como primer punto tenemos justamente que sirve para conocer qué imagen tenemos como empresa ante el público. Y esta imagen parte de todas las acciones que generamos a nivel interno y externo, no únicamente al producto que colocamos a la venta. Si por alguna razón nuestros trabajadores patean un perro y llevan el uniforme, perjudica a la empresa. Si de alguna forma, aunque es meme, vemos un camión de coco de Bimbo saliendo de un motel, impacta en la empresa. El trabajador tiene derecho de hacer su vida como quiera, siempre y cuando no utilice nuestra imagen, uniforme y vehículos. Y al final eso va a impactar en la percepción que como consumidores tenemos de un producto de la marca. Y el siguiente, sirve para descubrir las causas de un fenómeno. Clases pasadas comentábamos, las ventas han bajado, o las ventas han aumentado, o la gente comienza a preguntarnos por un producto que considerábamos no tiene una demanda elevada. Este segundo punto justamente nos lleva a conocer el por qué de repente un producto se vende más o se vende menos, el por qué un producto es más demandado que otro. Y dice, imagina que tu producto fue diseñado originalmente para mujeres jóvenes, pero el perfil de ventas muestra que los hombres mayores son los que más compran el producto. A través de entrevistas en profundidad con personas seleccionadas, una investigación de mercado cualitativa puede revelar las causas de este fenómeno y nuevas oportunidades comerciales. En ese sentido, en teoría, el maquillaje es para mujeres. Los barnices de uña son para mujeres. La lencería de encaje es para mujeres. Pero ha habido un crecimiento los últimos años
en la demanda de varones que utilizan maquillaje, que utilizan barnices de uña, que utilizan accesorios o que utilizan lencería o ropa, bueno, no llamémosle lencería, llamémosle ropa interior más variada y menos tradicional. Ropa interior masculina que juega con las telas, en que ciertas partes se transparentan y otras son más discretas, posiblemente no encaje como tal, pero sí telas menos planas, menos pálidas, menos tristes, deprimentes o como le quieran llamar. Y si yo como empresa me dedico a fabricar ropa masculina y femenina, identifico que hay una vertiente, una creciente en el aumento de mis boxers femeninos de lencería, pero en la entrevista con mis vendedoras veo que quien lo ve, que quien lo compra son los caballeros, entonces ahí tengo una nueva oportunidad de mercado. Con el barniz para uñas que ya usan los caballeros, ¿qué colores son los atractivos para este segmento? Y que fue lo que de alguna manera hizo la marca Ego. Ancestralmente, el shampoo era familiar. El shampoo lo usaba desde el pequeño de casa hasta el adulto mayor, sin importar si eras hombre o mujer. Habían productos especializados para mujeres, que para el tinte, que para la orzuela, que para el cabello reseco y demás. Pero no había un shampoo, un acondicionador dirigido al segmento masculino en cuanto al lavado del cabello. El gel era general, lo podían ocupar tanto mujeres como hombres, pero inicialmente los productos para peinarse, dígase mousse, spray y gel, fueron dirigidos para el cabello, para el segmento femenino. Ego identificó que un gran número de caballeros demandaba más productos especializados para ellos. Entonces surgió Ego lanzando un abanico de productos destacados exclusivamente para mujeres, para caballeros. Dígase gel, acondicionador, shampoo, mousse, crema para el cabello y desodorante. Y eso es justamente a lo que se refiere este punto. De repente puede haber una alza o de repente quizás el segmento al cual mi producto era dirigido no es el segmento que lo está comprando. Entonces indago el por qué y reestructuro la distribución, reestructuro la publicidad, reestructuro algo para llegar nuevamente a ese segmento poblacional. El siguiente sirve para revelar tendencias. Bueno, las tendencias seguramente las han visto en alguna otra materia mercadológica, pero las tendencias son temporalidades. Son modas que duran cierto lapso de tiempo. Y aquí hubo un informe en el 2021 diseñado por Sendex, que habla justamente de las tendencias en este año. Y dice que el 50% de los clientes queremos comprar a empresas que priorizan la diversidad, la equidad y la inclusión en sus comunicaciones y lugares de trabajo. No vayamos tan lejos. Actualmente más campañas publicitarias están incluyendo a modelos morenos y han reducido un poco el concepto de que los modelos tienen que tener una estructura sajona, blancos, altos. De igual manera, más empresas han comenzado a diversificar la representación de las familias en los medios publicitarios. Ahorita no recuerdo la marca. Carnation. No, Carnation es... ¿Cómo se llama la empresa de la leche condensada? ¿Nestlé? Ajá, Nestlé.
Nestlé sacó ya un comercial, muy poco difundido, pero ya lo sacó, de la leche, no, de las sopas Carnation, donde se ve a un niño como de 5 años, 4 años, en la barra de la cocina, esperando a alguien que le está preparando la sopa. Y únicamente ves las manos que está preparando la sopa, y en otra escena ves al papá que está preparando sus cosas para irse al trabajo, con saco, corbata y demás. Conforme va transcurriendo la escena del comercial, te das cuenta que quien está preparando la sopa no es una mujer. Quien está preparando la sopa es otro caballero. No hay besos, no hay abrazos, pero sí te dejan ver que es una familia homoparental o que es el papá soltero viviendo con el tío, etc. Pero ya están representando otra variante de familia. De igual manera, familias donde existen 2 mujeres y un niño, familias también donde ya se representa que uno de los hijos no necesariamente se parece a los padres. Posiblemente los papás son blancos y uno de los hijos es moreno o es de descendencia africana. Ya hay esa diversidad. Y justamente el indagar mediante una investigación cualitativa hacia dónde ve esa tendencia nos permite tomar medidas para diseñar nuestras campañas publicitarias, para atacar posiblemente un nuevo segmento de mercado. Una vez que vimos justamente para qué es útil la investigación cualitativa, vamos a analizar qué tipos de investigación de mercado cualitativa existen. Ya vimos de alguna manera cuáles son las herramientas o las técnicas para la investigación de mercado cualitativa, y ahora vamos a ver de manera particular estas herramientas en qué situaciones se emplean. La primera de ellas es una investigación etnográfica. Y una investigación etnográfica se refiere justamente a analizar, observar a un grupo determinado de individuos que comparten características culturales, características raciales, y cómo éstas interactúan dentro de la experiencia de un producto o un servicio. Y la manera en la que se realizan es mediante preguntas abiertas sobre su experiencia. A partir de esas observaciones, los investigadores podrán identificar cuáles son los motivos de frustración o de satisfacción de este grupo en particular. La segunda es la observación participante. En este tipo de investigación, los investigadores se atrincheran, se arrinconan en un determinado entorno que va a ser estudiado justamente para conocer de primera mano, de manera directa, cuáles son los usos, desafíos, sensaciones que presenta un producto en un determinado grupo social. Y la manera en la que se ejecuta es que el investigador se coloca dentro de un lugar en el cual se represente como un consumidor ideal. La observación de participante tiene que ver con el involucramiento directo, probando el producto o experimentando el servicio. Y muchas veces aquí, se me fue el nombre, pero las empresas contratan a personas que tienen como encomienda el
seguir el proceso de adquisición de un producto o un servicio. Estoy tratando de recordar, se llama Shopper algo. Y la tarea en sí de este investigador es seguir todo el proceso para identificar todos los aspectos satisfactorios o no al momento de comprar un producto o al momento de hacer uso de un servicio. Un ejemplo de esto, yo como responsable de la investigación de mercados de los hoteles Hilton, contrato a un determinado número de personas para que se hospeden en determinados hoteles Hilton. Posiblemente quiero saber cuál es el servicio que brindan los hoteles Hilton en México. Entonces contrato a un séquito de investigadores para hospedarse en todos los hoteles Hilton de México. Y aproximadamente a 10 o 5 por cada hotel. Y cada uno va a realizar un reporte de aspectos en particular de el servicio de parqueo, el host del hotel, la recepción, la limpieza de la recepción, el funcionamiento de los elevadores, si hay botones, cómo lo atendió, la limpieza de la habitación, el servicio al cuarto, todo lo que tenga que ver con el servicio de hospedaje. Se hace un checklist previo justamente y se registra justamente cuál es la percepción de ese usuario sobre los hoteles. Después se concentra todos los checklists de todos los huéspedes y se identifican cuáles son las fallas, posiblemente. Y quizás la mitad de los asistentes son huéspedes latinos, huéspedes mexicanos, y la otra mitad posiblemente sean huéspedes extranjeros. Para identificar también si hay una variación en el servicio a los que hablan español y una variación a los que hablan algún otro idioma, preferentemente inglés. El tercero, la investigación fenomenológica. Esta investigación busca comprender en mayor medida un fenómeno en el consumo a partir de la experiencia de quienes lo vivieron. En otras palabras, en este tipo de investigación se tiene una relación directa con los consumidores. Y para obtener esta información es necesario que se combinen distintos métodos para recabar la información. Tanto métodos de investigación primaria como secundaria. Podemos hablar de buzón de quejas y sugerencias, archivos, entrevistas previas, videos, estudios realizados por otra dependencia y de igual manera trabajo de campo realizado directamente por nosotros. Y este tipo de investigación se suele realizar con el propósito de conocer cuál es la motivación, el incentivo que tienen los consumidores para realizar las actividades o la contratación de un servicio o la compra de un producto. El siguiente es la investigación activa. En este tipo de investigación, como su nombre lo dice, el investigador acompaña, vive en el momento, junto con el cliente, la experiencia de adquisición del producto o bien del servicio. Y como se tiene el concepto, es un proceso en el que se aprende de manera activa, de manera inmediata, o se recaba de manera inmediata justamente la información. Como señala, el personal de investigación aprende en el momento, recaba la información en el momento y sirve justamente para diagnosticar situaciones problemáticas dentro de la distribución del producto, la comercialización o la acción de compraventa, ya sea de un servicio o de un servicio. Y en ese mismo momento o de
manera inmediata, se pueden comenzar a analizar posibles alternativas para resolver la situación o problemas. ¿Alguna pregunta con estas 4? Chicos. No, profe, yo no. Ok. Las formas en las que se aplica la investigación de mercado, ya lo habíamos mencionado algunos de ellos con antelación, pero se denominan líneas de investigación. Y estas líneas de investigación, en primera instancia, encontramos el test de concepto y nuevos productos. Este test de concepto y nuevo producto se realiza con la intención de identificar posibles nuevas ofertas para lanzar al mercado. La intención es justamente conocer cuál sería la percepción o la aceptación que tendrán los clientes hacia un nuevo lanzamiento. La segunda es el pretest o post-test comunicacional. El pretest o post-test sirve justamente para evaluar cuál fue la respuesta o el impacto que tuvo una comunicación con el público. El pretest es para identificar de qué manera se podrán ejecutar las estrategias publicitarias o de marketing. El post-test es para identificar cuál fue el impacto de esa campaña publicitaria. A veces no necesariamente es el lanzamiento de la campaña o de una estrategia de mercadeo. A veces dentro de este pre-test y post-test se encuentra el colocar en el mercado los productos de manera temporal. Seguramente en algún momento que han ido a la tienda, ven un producto en el mercado, muy pocos de ellos, y a los 3 meses, 6 meses dejan de verlo. Y posteriormente encuentran un producto similar, con una mejor imagen, con un mejor diseño, con una presentación distinta y quizás hasta con un nombre distinto. Esto es justamente una prueba de pretesteo para identificar cuál es la reacción que el consumidor tiene a una propuesta distinta en el mercado. Luego tenemos el test de publicidad. El test de publicidad es directamente enfocado a la reacción que va a tener el público o que tenemos como público a la publicidad cotidiana de la oferta en el mercado. ¿Cómo respondemos a ver siempre mujeres sumamente delgadas y altas? ¿Cómo respondemos a ver siempre, quizás en la publicidad, hombres fuertes, marcados y guapísimos y mujeres bellísimas? O bien, ¿cómo vamos respondiendo quizás a la inclusión dentro de la publicidad, o cómo vamos viendo el que dentro de las campañas publicitarias se diga si la empresa aporta algo a la sociedad, si es socialmente responsable, si financia algún servicio social? El siguiente es el test de packing. El test de packing tiene que ver con el envase y el empaque. ¿Cómo responde el público ante cierto envase o cierto empaque? Actualmente con la política, al menos en varios estados, y uno de ellos Puebla, ¿cómo respondemos como clientes cuando vemos que una verdulería, que una tiendita de abarrotes nos sigue dando bolsas de plástico que tarda años en degradarse? Aunque quizás no conozcamos de materiales,
Creo que percibimos cuando una bolsa es biodegradable o tarda al menos años a cuando es de un plástico más contaminante. Tenemos una reacción ante esas bolsas porque quizás no la externamos, quizás no dejemos de consumirla en la tienda, pero sí causa en nosotros cierto conflicto el que nos sigan dando bolsas no biodegradables. De igual manera, cuando identificamos que el empaque, más bien que estas empresas no han reestructurado o han cambiado los materiales con los que ocupan, más bien con los que producen sus envases y empaques, nos generan cierto conflicto que puede llevar a tener una reacción negativa hacia las adquisiciones del producto o servicio. El tercero, el test de productos, pues tiene que ver con la reacción o la satisfacción que genera el producto en nosotros. El siguiente, la investigación motivacional, como mencionamos, ¿qué nos mueve a comprar cierto producto en el mercado? ¿Qué inspiración provoca en nosotros el consumir X producto o X servicio? El siguiente, estudios de base e imagen. Independientemente de que el producto tenga una marca, un logo, un conjunto de colores, dentro del estudio de base, estudio de imagen, tiene que ver con el corporativo o con la empresa completa. ¿Qué imagen genera en nosotros justamente las actitudes, los comportamientos, las estrategias de la empresa en su totalidad y no únicamente de un producto? El hecho de que Coca-Cola, de hecho creo que ya no lo hace, ¿verdad? Ya no hay el torneo Coca-Cola. ¿El torneo Coca-Cola? No, ya no. No, ¿verdad? ¿Hace cuánto? Ya tiene como Mucho, ¿verdad? bastante tiempo. Sí, haciendo memoria no lo recuerdo. Ok. En este caso, estudio de base e imagen, hubo un momento en el que Bimbo y Coca-Cola organizaban un torneo de fútbol. Independientemente de que, en el caso de Coca-Cola, sea un producto con demasiada azúcar que afecta a la salud, ¿qué imagen provoca el que en su totalidad el grupo FEMSA realizara un torneo de fútbol rápido o de cascarita, como le quieran llamar? ¿Esto cómo impacta justamente en la imagen de la totalidad de la compañía? Independientemente de que maneje distintos productos, el hecho de que Coca-Cola realizara, y el concepto que tenemos de grupo FEMSA son los refrescos, que realice un torneo deportivo, impacta en las ventas del refresco, impacta en las ventas de la leche, del agua y demás. Y a eso se refiere ese punto. El siguiente, estudio de diagnóstico y prospectivo. Cuando la empresa, el producto, va a sufrir algunas adecuaciones, modificaciones, ya sea por cambio de imagen, ya sea por cambio de presentación, ya sea por salida del mercado del producto, se requiere realizar un análisis prospectivo de cómo va a responder el mercado a estos cambios de la empresa. Ha habido varias marcas que han cambiado su diseño, lo han actualizado, ya sea por colores, ya sea por impresiones, puedas ver por los colores. Bueno, mejor lo explico con un ejemplo. Windows hace aproximadamente 7 años tenía un logo o un diseño de logo totalmente distinto al actual. El logo anterior que tenía era como tridimensional. Se veían sombras, se veía relieve. El logo que tiene actualmente es más plano. ¿Por qué? Porque tiene un propósito funcional. El logo de hace 10 años no puede ser replicado en las plataformas digitales actuales. El hacer un logo más simple facilita su impresión y facilita la variación de ver el logo
en un teléfono, en una tablet, en una pantalla 4K. Si hubiesen conservado ese diseño, los colores iban a variar al verlo en distintos dispositivos. La calidad del logo iba a demeritarse al verse en ciertos dispositivos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron Apple, Windows, Vancomer, etc.? Simplificar sus logos. Y al hacerlos más simples, ocupan menos píxeles, menos memoria en las plataformas, en los dispositivos y demás. Y hace que las páginas carguen más rápido, que sea más ágil, etc. Y esto tiene que ver justamente con un estudio diagnóstico. BBVA Bancomer cambió hace poco su logo. Es casi mínimo el cambio, pero ese cambio, más bien, antes del cambio se hizo un diagnóstico prospectivo para ver justamente cómo iban a responder no únicamente el público, sino distintos usuarios del logo de la marca. Y ese estudio prospectivo, bueno, justamente sirve para identificar la viabilidad de ciertos cambios. El siguiente, estudios sociológicos. Al hablar de estudios sociológicos, hablamos de las masas, de cuáles son las tendencias, los cambios, las expectativas, no únicamente de nuestro sector, de nuestro público particular, sino en general de la totalidad del público. Y aquí estaba el término que no me acordaba hace un momento, el mystery shopper. El mystery shopper es justamente ese consumidor que los trabajadores no saben que es un investigador, para ellos es un cliente más, pero justamente el mystery shopper tiene la función de fungir como consumidor y a obtener la mayor información necesaria partiendo del servicio que tiene y desde cómo lo experimenta, cómo lo vive. No sé si a usted en YouTube hace unos meses ya, hace un año, empezaron a aparecerme sobre los dueños de empresas famosas que se infiltran en sus propios negocios. Me tocó ver lo de Hooters, hay sobre la intención es eficientizar o mejorar el ambiente de trabajo en el que se encuentra pues, cada uno de sus negocios. Entonces, los que, por ejemplo, los gerentes no sabían que era el dueño de la empresa. Ellos se metían, iba documentado, hacía que los adiestraran como si fuera una persona X, como si fuera un empleado más. Exactamente. Entonces, de esa manera empezaban a conocer cuál era el funcionamiento interno de sus negocios y de esa manera pues tomar medidas o acciones para quizá reparar algo que estaba haciendo algo mal o para incentivar las personas o los trabajadores que estaban haciendo bien su labor. Sí, es un programa que justamente transmiten en cable, no recuerdo ahorita cuál es el canal, pero el nombre en español es Jefe Encubierto. Ah, exactamente. Ajá. Y justamente es uno de los CEOs, de los líderes más altos de la empresa, que se hace pasar justamente por un trabajador y la intención es que tiene que pasar por varias áreas, justamente para investigar cómo funciona la empresa, tanto acertada como incorrectamente en cada una de las áreas. Por decir algo, un McDonald's. Lo colocan desde el mostrador, en cocina, en inventario y en adquisiciones, por decir algo. Y sí, justamente, aunque no es con la intención de ver el funcionamiento con el cliente, sí la idea
es identificar cuáles son los fallos que se tienen dentro de los distintos procesos de la empresa. Muchas veces se vuelve tan mecánico un procedimiento que los colaboradores pierden esa parte humana en el contacto con sus compañeros o en el contacto con el cliente. Entonces, un Mystery Shopper justamente tiene el propósito de identificar esos fallos para su corrección, para incentivar a quien se tenga que incentivar y para castigar o despedir a quien se tenga que hacer y para mejorar algunas situaciones en los procesos. En muchos de ellos justamente no es tanto, bueno, ya he visto algunos capítulos, el fallo no es necesariamente en el trabajador, sino el fallo es que han perdido tan poca relación los directivos con los procesos que dejan procesos que ya son obsoletos. Pero como lo dicta el manual, los trabajadores tienen que seguirlos y eso genera alguna baja reducción en alguno de los procesos. Sí, muy bien, Rodrigo. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo sé que ya están cansados de participar el día de hoy. Ok, chicos, bueno. Lo dejamos acá, que tengan un excelente día y nos vemos el día jueves. Sí, profe. Cuídense, chicos. Pues el examen era... Ah, qué bueno que lo menciona. No. Déjenme recordar. En esta clase... En esta clase el examen queda hasta tipos de investigación del mercado cualitativo. Okay. Hasta este punto. Entonces, para que le den una repasada a la presentación, el examen lo dejamos a partir de mañana. Mañana lo coloco en la plataforma y tienen hasta el día jueves para responder. Ok, sí, profe. El examen entonces solo sería de esta materia. ¿Cuál, perdón? La otra materia. No, igual, lo dejamos para mañana. Ok. A las 2, ok, profe. Sí, cuídense, chicos. Hasta luego, profe. Gracias igualmente. Hasta Perdón, luego. profe, no le entendí. ¿A qué hora lo abre? El examen. Para el día de mañana. El día de mañana lo abro por la tarde. Ah, bueno, está bien, gracias. Sí, chicos, cuídense. Bien, profe. Hasta luego. Hasta luego.